amigos? Les saludo de nueva cuenta en este nuevo videoclip donde vamos a intentar hablar sobre lo que es la sociología. Y en unos de los videos pasados hablamos de la relación que tiene la sociología con las demás ciencias sociales, que en conjunto pues intentan estudiar al hombre en sus diferentes dimensiones o aspectos socioculturales que nos engloban, que nos unen, y que de alguna manera todas esas características, aptitudes y actitudes nos ayudan a relacionarnos y a conformar lo que nosotros llamamos una sociedad. Bueno, la sociología, como ya algunos quizá identificamos, pues es la ciencia de la sociedad, entendiéndose por sociedad el campo de las relaciones intersubjetivas, es decir, el conjunto de personas, el grupo de individuos o sujetos que viven en un determinado territorio, o bien que siguen leyes iguales, que tienen una religión, una tradición, una costumbre, una ética y una moral. El término de sociología fue creado por Auguste Comte en el año de 1838 para indicar la ciencia de la observación de los fenómenos sociales. Hay que ver un poquito hacia atrás y recordar que la ciencia experimental tiene un gran desarrollo, la química, la física, la biología, dentro de la experimentación, y va formando ciertos conocimientos absolutos, por decirlo así, como son las leyes, y van formando teorías donde pueden manipular su conocimiento y el resultado va a ser el mismo. De alguna manera, los científicos y los humanistas tratan de hacer lo mismo con el hombre, ¿sí? Tratan de hacer una ciencia exclusivamente que trate de estudiar las relaciones sociales, que trate de identificar y de identificar problemas sociales para resolverlos, ¿sí? Van a intentar hacer una ley, por decirlo así, de estos conflictos sociales para solucionarlos de la misma manera, con un método, con una serie de pasos, con una observación, con una identificación, con una hipótesis, y formular una teoría, y que esta solución se aplique en todos esos conflictos sociales análogos en los diferentes contextos del mundo, ¿sí? En los diferentes países tiene que ser lo mismo, porque estamos trabajando con los mismos sujetos, con personas. Aquí el único error es, desde mi punto de vista, que no identificamos o no se identificó en ese momento que, a pesar de que se trabaja con individuos o el problema puede ser semejante entre los individuos, pues se tienen diferentes maneras de pensar. Entonces esto puede realizar o puede acontecer de que no siempre la solución con ese método, con esa observación, con ese análisis sea la misma, ¿sí? Por el contexto económico, social, cultural, político, maneras de pensar, tradiciones muy arraigadas que se tienen, pues puede ser que esa solución no sea la misma para todos. Bueno, entonces este término creado por Auguste Comte para indicar que la ciencia de observación de los fenómenos sociales, y actualmente se emplea para designar todo tipo de especie o análisis empírico o de efectivas relaciones intersubjetivas en oposición a las filosofías o metafísicas de la sociedad, que pretenden de alguna manera ilustrar, independientemente de los hechos y de una vez por todas, la naturaleza de la sociedad como un todo, ¿sí? La sociología quiere dar respuesta a todos estos conflictos
desde el punto de vista empírico, dejando un poquito ya todo lo conceptual, todo lo orgánico, todo lo sistemático y llevar algo tangible y concreto a la práctica por medio de la observación. Este término, que de alguna manera es muy amplio, lo podemos dividir en tres significados a lo largo de la historia del pensamiento del hombre. En dos significados. El primero de ellos es como sociología sintética o sistemática, ¿sí? Que tiene por objeto la totalidad de los fenómenos sociales por indagarse en su conjunto, es decir, en sus leyes. La sociología de alguna manera trata de investigar y comprender por qué las leyes que tiene el hombre le sirven para poder relacionarse intersubjetivamente, para poder entrar en contacto con los demás y así obtener un conocimiento. Y el segundo significado es a partir de una sociología analítica que tiene por objeto los grupos o aspectos particulares de los fenómenos sociales y mediante los cuales procede a formular las oportunas generalizaciones. Es decir, que la sociología de alguna manera observa el conflicto social, lo analiza para formular una solución, y esa solución va a ser general para los demás, de tal modo que nosotros vamos a tener ese problema y con la experiencia anterior o con esa generalidad de un conflicto anterior lo vamos a poder solucionar, porque es igual o es semejante a pesar de que el contexto sea diferente. Bueno, en el primer significado tenemos que gracias a Comte nació la sociología como sistema, ¿sí? Se quiere tener una ciencia del sistema del hombre que ayude a comprender paso a paso la naturaleza del hombre y su relación. Esta sociología como sistema es una determinación de la naturaleza de la sociedad en su conjunto por medio de la determinación de sus leyes. Además, la sociología, en este primer significado, pretende organizarse durante esta fase a semejanza de la física newtoniana, como la ciencia que ya se subraya en estos momentos, mediante rigurosas leyes que traten de asemejarse al método científico o a tener un conocimiento científico, también en un orden necesario como en el desarrollo de un orden. Lo que quiere la sociología en este primer momento es precisamente establecer un orden dentro de la sociedad, comprender las funciones, comprender los roles que por tradiciones milenarias hemos seguido nosotros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Comte también denominó, por lo tanto, a ese aspecto sociológico como la sociología física social, ¿sí? Y vio su primera parte en el estudio de un orden social, o sea, en la estática, y la segunda parte en el estudio del progreso social, es decir, en una dinámica. De alguna manera, el hombre está estático, ¿sí? Porque recibe la información de los demás, pero al mismo tiempo que interactúa con los demás, se vuelve este aspecto dinámico. La sociedad entonces siempre está en un constante movimiento. Comte atribuyó a la sociología misma la función de Bacon, ¿sí? Con su Tractatus de Lógica, donde se va a reconocer a las otras ciencias que de alguna manera se pretende dominar en beneficio de los otros hombres, los fenómenos que trata de alguna manera esta nueva ciencia que está surgiendo con Augusto Comte. La sociología habría tenido por tarea el predecir nítidamente el sistema general de las operaciones sucesivas filosóficas y políticas que deben librar a la sociedad de su fatal tendencia a la disolución inminente y conducirla directamente hacia una nueva organización.
más progresiva y más sólida que la que reposa en la filosofía teológica. Es decir, no solamente ya es el aspecto divino y el orden es hacer el bien para salvarnos, sino, bueno, ¿por qué hacemos el bien? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene hacer el bien? ¿Para qué lo hacemos? ¿Sí? ¿Para qué yo hago esta función? ¿O cuál es mi relación, mi rol a determinada edad en la sociedad? ¿Sí? Según Spencer, en esta misma vertiente, dice que la sociología es una ciencia descriptiva que va dirigida a la determinación de las leyes de la evolución superorgánica, o sea, de las leyes que regulan el progreso del organismo social. La sociología, de alguna manera, por este orden, da un orden, la sociología quiere dar un orden al hombre, ¿sí? Y este orden lo hace que genere un organismo social. Este organismo social se van a convertir en las instituciones sociales que van a dictar las leyes del cómo relacionarse el sujeto con las mismas instituciones y cómo relacionarse entre los mismos sujetos, donde se crean los valores, la moral, la ética, el derecho, etc. Y donde también se va determinando el aspecto de la voluntad. En este sentido, la sociología es el estudio del orden progresivo de la sociedad como un todo, ¿sí? Todos tenemos un orden, los profesores tienen un orden, los estudiantes, los científicos, los técnicos, etcétera, ¿sí? Donde gracias a todo este orden que cumplimos en nuestra sociedad, vamos alcanzando progresos no solamente científicos, sino también progresos sociales, progresos económicos, progresos intersubjetivos del conocimiento. Por su parte, Vilfredo Pareto señala que la sociología es una ciencia positiva que indaga la realidad experimental mediante la aplicación de métodos probados en física, química, astronomía, biología y las otras ciencias experimentales. De alguna manera quieren hacer que la sociología tenga esos métodos científicos que todas estas ciencias experimentales lo tienen, porque con el hombre, de acuerdo con estas posturas, se puede experimentar para encontrar una solución científica a los problemas sociales. Repudia, por otro lado, que toda construcción sistemática demasiado compleja y no duda en definir cómo las metafísicas y las doctrinas dogmáticas de Spencer se encasillan, ¿sí?, a una formulación de ley que se ajuste y encuadre a todas las personas. ¿Qué es lo que se ve con Pareto? Bueno, un carácter lógico experimental que implica dos elementos. El primero, el razonamiento lógico y la observación del hecho. Hace que la finalidad de la ciencia sea un equilibrio social, es decir, va al origen de las cosas. ¿Se originó tal problema? Bueno, ¿cuál fue el cometido o cómo se inició este problema? Ese es el razonamiento lógico. De allí vamos a observar el hecho, cómo fueron dándose las cosas, qué fue primero, qué en segundo lugar y qué en tercero. Por otro lado, también Pareto insiste acerca del simple carácter de uniformidad experimental de la ley y acerca del hecho de que todo fenómeno concreto se debe al entrecruzamiento de un determinado número de leyes diferentes. Lo que quiere decir que toda explicación científica es solo aproximativa y parcial, ¿sí? Porque solamente entra en la solución de una parte, no del todo de la sociedad, por todas estas implicaciones anteriores que ya habíamos mencionado, y con el simple hecho de ver que cada persona tiene una manera diferente de pensar, y esto hace que las soluciones sean múltiples ante ese conflicto social que se tiene. Bueno, respecto al segundo significado,
puede considerarse que el paso de la sociología sintética a la analítica está señalado por nada más y nada menos que Emilio Durkheim, quien abandona el supuesto que concibe a la sociedad como una totalidad o un sistema orgánico. Dice Durkheim que lo que existe es lo único dado a la observación, a los sentidos, ¿sí? Son las sociedades particulares que nacen, se desarrollan, mueren independientemente de la otra. Las sociedades también tienen una evolución. Las sociedades también tienen nuevas propuestas, nuevos propósitos a lo largo de la historia de la humanidad. Lo hemos visto desde formas de vestir, formas de pensar, inclusive los nuevos derechos, ¿no? Recordamos el derecho del voto de la mujer por los años de 1950. La sociedad va evolucionando, va progresando. Por eso dice que el único existente es lo observable. Si nosotros vamos evolucionando, vamos progresando a partir de lo que nosotros vamos observando. Y lo que observamos son las necesidades para alcanzar ese progreso, esta evolución. Durkheim de alguna manera ha insistido acerca del carácter externo del hecho propio de la ciencia social. Los hechos sociales consisten en modos de obrar, pensar y sentir, externos al individuo y dotados de un poder de coerción por el cual se le imponen. De alguna manera el hombre, ¿sí?, se maneja o se moldea de acuerdo a lo que el individuo recibe. Nosotros somos producto de nuestra sociedad. Nosotros tenemos ese pensamiento que la sociedad ya nos está determinando el día de hoy. Por eso hay que considerar que los hechos sociales de esta manera significan como una consideración de una cosa. Los hechos son cosas que suceden y que tienen un método, que tienen una serie de pasos para alcanzar la solución al problema. De acuerdo con la postura de Max Weber, se tiene el mérito de haber distinguido entre la sociología y las otras disciplinas antropológicas y en particular con la historia, ¿sí?, donde también la sociología puede echar mano del aspecto histórico para encontrar el conflicto y proponer una solución. Son dos ciencias que tienen objetos de estudio completamente diferentes, aunque van de la mano. Max Weber reconoce el objeto de la sociología en las uniformidades de la actitud humana, en cuanto son accesibles a la comprensión. La sociología de Weber, de alguna manera, es una separación precisa que desea establecer entre la investigación empírica, la comprobación de los hechos, o la lógica por un lado y la valoración de las prácticas éticas, políticas o metafísicas, donde todo este conjunto va hacia un mismo sitio para intentar resolver eso observable, intentar resolver ese conflicto entre los sujetos, pero sin perder de vista que son ciencias que van separadas, aunque pueden seguir el mismo número o la misma serie de pasos. Por una tercera parte, tenemos que de la obra de Weber se desprende la exigencia de la investigación empírica particular, la cual solo puede determinar las uniformidades de actitud que constituyen el objeto propio de la sociología. Y ese es el significado actual que se sigue, ¿no? La sociología estudia la actitud social, la actitud del hombre en esa interrelación con los demás. Después de la obra de los padres fundadores europeos, la sociología tuvo un gran auge en Estados Unidos por el año de 1920. Y desde esta segunda posguerra, gradualmente en todos los países, como una empresa científica,
está dedicada al análisis de los campos específicos y acumular conocimientos empíricos sobre la categoría de estos fenómenos particulares, con una historia de especialización diferenciada de las teorías y de los estudios, no distinta de todas las demás ciencias positivas. Aquí, en este aspecto, nace todas estas sociologías ya especializadas, ¿sí? La sociología urbana, sociología cultural, la psicología social, etcétera. Una de las sociologías que se fueron desarrollando en estos tiempos o en este auge de los Estados Unidos fue la sociología urbana, la sociología de la migración, la sociología de la familia, la sociología de los pequeños grupos, la sociología de la religión, la sociología industrial y laboral, la sociología de la cultura de masas y los medios masivos, la sociología del conocimiento, la sociología política, la sociología del derecho, la sociología de la desviación, la sociología de la estratificación por y de la movilidad, la sociología de la modernización, que de alguna manera lo que hace Comte, Weber, Spencer, va dando estas ramas de la misma sociología para especializarse en esos conflictos. Y se va a decir que la delincuencia, se va a decir que el narcotráfico son desviaciones sociales que no cumplen con determinados objetivos. Todas las sociologías anteriores se pueden clasificar en 4 grupos. La primera, el funcionalismo, el funcionalismo iniciado por Parsons, y la segunda categoría de estas sociologías anteriormente mencionadas es el interaccionismo simbólico, que fue por Goffman. La tercera categoría, el conflictualismo, y en general la perspectiva comparada con la con la sociología de Weber sobre la modernización y las clases sociales. Y por último, la sociología political economic, que es la que va rigiendo en la modernidad. Como todo el aspecto sociológico recae y repercute en un aspecto económico, donde este aspecto económico va modificando las clases sociales y el comportamiento del mismo hombre. Las diferencias entre estos enfoques se refieren a las concepciones del autor y de la acción del orden y del cambio. En el ámbito funcionalista prevalecen visiones de la acción humana movida por valores, definiciones de la realidad, motivaciones que el actor interioriza mediante los procesos de sociabilización. La concepción desarrollada en el ámbito de la interacción privilegia la representación social de la realidad y su formación mediante procesos de comunicación social. En el ámbito conflictual tenemos que todos los enfoques afines prevalecen en el modelo del actor racionalista, calculador de los medios y de los fines. Si algo quiere el hombre con esta ciencia es calcular las posibilidades y hasta dónde pueden llegar las consecuencias de todos los conflictos sociales. Un problema esencial de la investigación de estos modelos del actor y de la acción, que de alguna manera pueden ser muy variados de acuerdo al análisis que se haga. Los funcionalistas y los neofuncionalistas, por su parte, siguiendo las huellas de la concepción de Durkheim de la división del trabajo, confían el orden a la integración entre los papeles que desempeñan funciones importantes para la reproducción de la sociedad, que se desarrolla de alguna manera homogénea y ganando la capacidad de la autopoiesis y reflexión acerca de sí misma. Es un conocimiento
del hombre y para el hombre. Los interaccionistas, que son los que se dedican a estudiar las acciones del hombre, el comportamiento del hombre, supeditan el orden a interacciones sociales equilibradas y a comunicaciones simbólicas eficaces entre personas y papeles y mecanismos que lo garanticen. Por su parte, los conflictualistas, sobre las huellas del concepto marxista y weberiano, lo someten al equilibrio inestable de los poderes y a la tensión entre desigualdades mantenidas por estrategias de exclusión y cambiadas por formas de movilización que vuelven a anexarse a la misma sociedad. Los teóricos del cambio, los teóricos progresistas de la elección racional, son los analistas de la political economic, donde se concibe el orden en el encuentro entre las elecciones individuales animadas por una racionalidad calculista a cambio de recursos recíprocamente equitativos garantizadas por mecanismos de confianza y por instituciones que regulan y sostienen los mercados, y también las cuales están sujetas, estos sujetos se adecúan por medio del aprendizaje, por medio de la experiencia que la misma sociedad les va dando. Todas estas tendencias de cambio de la sociedad va generando un nuevo grupo, que son los neofuncionalistas, que consideran entrever formas de evolución, es decir, intentan ver en la capacidad de adaptación al ambiente natural, de acumulación de las tecnologías. Los conflictualistas, por su parte, ven formas de progreso posible o formas de desarrollo alternativos dependientes de las regulaciones de fuerzas entre las clases sociales y entre las diferentes élites. Los estudiosos de la political economic toman diferentes tipos y vías de producción y de acumulación al capital y sus procesos alternos favorecidos o combatidos por instituciones sociales y políticas históricas, ya que en esta tendencia se apuesta que la sociología tiene un impacto dentro de la economía y en los medios de producción que van generando toda esta evolución y ese progreso del cambio de pensar de las personas. Se reincorpora también pues el espíritu de la totalidad de la investigación empírica acerca de los cambios de las sociedades, el conocimiento de su investigación en esta reversibilidad agudizada hacia finales del siglo XX. Todos estos antecedentes hacen que surjan de estas teorías perspectivas diversos significados y a veces hasta contradicciones entre ellas, sobre todo en los fenómenos de objeto de las sociologías especiales. Por ejemplo, los crímenes pueden ser interpretados como formas anónimas y de disfunciones sociales para los funcionalistas. También pueden ser modalidades de protesta y resultado de exclusiones para los conflictualistas. En efecto, para los interaccionistas pueden ser procesos de etiquetamiento social, y para los de political economic son elecciones racionales de vida y de empresas económicas que van generando que las personas vayan cometiendo pues todos estos crímenes, violaciones de la ley, corrupciones y todas estas anomalías que suceden en nuestra sociedad. De la investigación pues empírica depende establecer el enfoque más útil y la hipótesis más correcta caso por caso. Esto va generando de alguna manera que la sociología tenga una gran labor o gran tarea para comprender el movimiento, el funcionamiento del hombre, para entender y comprender cómo vive el hombre, y también al mismo tiempo podemos analizar que la sociología
ha tenido varios significados a lo largo de la historia. Y esto lo va haciendo algo confuso, algo contradictoria, como ya lo hemos dicho con anterioridad. Bueno, hasta aquí con esta pequeña reflexión acerca de lo que es la sociología, esperando que sea de utilidad para ustedes. Los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto, y nos contacten por medio de nuestro correo electrónico, que es jorge-bandis@hotmail.com. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.